La sangre de Cristo quita toda maldición de tu vida y te da la victoria contra esos gigantes que batallan contra el ser humano. El ser humano es asediado por los enemigos, el pecado, el mundo, Satanás, la muerte. Son enemigos gigantes, son más grandes que la humanidad. Nosotros no podemos solos contra esos enemigos. Nadie por sí mismo puede decir que tiene victoria contra el pecado. Y lo peor es que la paga del pecado es muerte. Así que mire, estos eran gigantes que nos tenían asediados, derrotados, vencidos, pero Cristo Jesús es nuestro campeón. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo Jesús es mi campeón. Él fue a la cruz, derramó su sangre, Él fue sepultado, sus huesos fueron puestos en una tumba. Sin embargo, el Señor venció a la muerte, Él resucitó, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás y Él nos da victoria contra el mundo. En Cristo Jesús usted y yo tenemos victoria. Mira, ahí en 2 de Samuel, capítulo 21, se nos narra una historia que si no tuviéramos al Señor Jesús, es una historia un poquito difícil de interpretar. Había venido una gran hambruna, y lo puede leer usted en casa, capítulo 21 de 2 de Samuel. Una gran hambruna sobre el pueblo de Dios, y el rey David consulta a Jehová y le dice, lo que pasa es que Josué hace mucho tiempo había hecho un pacto con los gabaonitas, pero luego vino el rey Saúl e incumplió ese pacto. No hay que hacer promesas o votos a Jehová a la ligera, ¿verdad? Mejor nuestro hablar sea sí, sí y no, no, porque más allá de eso, si nos comprometemos, lo más seguro es que no podamos cumplir. Y así fue, ¿verdad? Saúl no cumplió ese pacto, quiso exterminar a los gabaonitas y producto de ese incumplimiento de esa promesa, hambre había venido sobre el pueblo de Dios. Así que vino David y tomó a 7 descendientes de Saúl que habían quedado por ahí, hijos de una concubina de Saúl, y se los dio a los gabaonitas para que los ajusticiaran, para que los ahorcaran, ¿verdad? A estos 7. Y entonces después se les dio sepultura a ellos, más la sepultura de Saúl y de Jonatán. Esto estaba simbolizando que el pecado de Saúl ya había sido juzgado en estos descendientes o en estos parientes. Y entonces vino la provisión de Jehová sobre Israel. Se acabó el hambre sobre la tierra. Fue quitada, digamos así, el castigo o la maldición que había sobre Israel. ¿Sabe, hermano, que todo esto nos habla de Cristo Jesús? Porque Cristo Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Él fue ajusticiado. Él se hizo hombre para ser pariente nuestro, para ser, digámoslo así, descendiente nuestro. Y entonces fue llevado a la cruz siendo inocente. Él fue ajusticiado. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Luego fue sepultado como lo fueron estos descendientes de Saúl. Pero la diferencia es que Cristo venció a la muerte. Él resucitó, está a la diestra de Dios, Él vive para siempre, para salvar a los creyentes. Por eso usted y yo podemos tener salvación. Hoy no hay hambruna ni maldición sobre nuestra vida. Esto no quiere decir que no vamos a pasar pruebas. Vivimos en un mundo caído. En este mundo hay aflicción, pero podemos confiar en aquel que ha vencido al mundo. Así que para empezar el mensaje hoy es: recuerda que Cristo ya recibió el castigo. Tus pecados fueron juzgados en el cuerpo de Cristo ahí en esa cruz. No hay condenación ni maldición sobre tu vida. Hoy recibimos bendiciones. Hoy tenemos victorias. Este es el segundo mensaje que nos da el capítulo 21. Hoy podemos derrotar a los gigantes porque Cristo nos da la victoria. No es casualidad que el capítulo empiece a hablar de todos esos gigantes, descendientes de Gat, que fueron derrotados por David y por sus hombres. En cierta ocasión David estaba ya cansadito y vino Abisai y lo salvó de un gigante. Y ahí se narran otro montón de descendientes de Goliat, de Gat, que fueron derrotados por los valientes de David. Esto nos recuerda la victoria de Cristo sobre los gigantes que asediaban nuestra vida. Usted y yo no tenemos poder en nosotros mismos contra el pecado, contra la muerte, contra el mundo, contra Satanás, pero Cristo es nuestro campeón. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Él nos da la victoria contra esos gigantes por su muerte y resurrección en la cruz. Dale gracias a Jesús, cuéntale a otros acerca de Él y recibe hoy la victoria que necesitas.